Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo las 6:09 de la tarde del día 2 de septiembre, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la empresa Coas Cadena. ¿Listo? Entonces, em, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que empezamos a ver la semana inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces, recuerden que iniciamos la guía número 2 con las funciones de texto. ¿Listo? Entonces, estábamos viendo unos ejercicios con la función igual. Le mostré qué eran las funciones de texto, las que engloban. Ahí estuvimos practicando algunas con la función igual, ¿cierto? El símbolo igual y la función igual, la función reemplazar, la función espacios en blanco, y en la función espacios en blanco vimos otras funciones que fueron la de mayus C, minus C, vimos también la de non propio, ¿sí? Entonces estuvimos mirando mucho eso. ¿Listo? Y llegamos a la hoja, a la última hojita de la que dice conca, ¿sí? Entonces, ¿por qué conca? Entonces yo les estaba explicando a ustedes que la función conca simplemente era concatenar o unir, ¿sí? Les estaba mostrando cuál era la diferencia entre concatenar y concat. Entonces les estaba diciendo que la primera, concatenar, era la que funcionaba en, en los Office que son viejitos, ¿sí? Les mostraba también que hasta el Office 2019, que es el que yo tengo instalado, va a funcionar esa función. Pero también les mostraba que cuando yo la voy a activar, miren, cuando yo llego y activo concat, entonces miren que a mí me aparecen las dos. Una que es concatenar y la otra concat, ¿sí? Y miren que la función concatenar me aparece con un triángulo amarillo, que es una advertencia. Y normalmente, ¿qué significa eso? Entonces, eso lo único que significa es que la función ya va de salida. Profe, ¿cómo así que de salida? Entonces, de salida significa que cuando, si yo por decir algo cambiara de Office, de ese Office 2019 a una versión más moderna, como a la versión 2021, 2023 o 2024, yo esa función concatenar ya no la voy a encontrar. Ya lo que voy a encontrar es la función concat. ¿Listo? Les mostraba también que ambas funciones hacen exactamente lo mismo, unen cadenas de caracteres. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? Que el concatenar no permite coger un rango, ¿sí? En concatenar me toca coger celda por celda. Toca coger esta celda, más esta, y al darle enter, ahí sí me la une. A diferencia de concat, que concat me permite coger un rango de celdas y él inmediatamente me las une en la última. Esa es la única diferencia, pero las dos funcionan exactamente igual. Permiten unir cadenas de caracteres. ¿Listo? Bueno, entonces, con esta hojita íbamos a comenzar a trabajar la semana pasada, ¿cierto? Entonces, yo les decía a ustedes, ¿sí? Mucho cuidado cuando les entreguen una tabla, ¿sí? O unos datos para ustedes empezar a trabajar. No hagan lo que todo el mundo hace, que normalmente todos salen desbocados a mirar cómo es que es el ejercicio, muestre, yo lo hago por aquí, por allá. No, recuerden, miremos qué es lo que tenemos, miremos los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos tengo? Numéricos, de texto, alfanuméricos, fecha, etcétera, etcétera. Primero, yo analizo toda mi información. Luego voy mirando las columnas que están vacías para mirar cómo se deben de llenar, cómo se tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, eso era lo que yo les decía la semana pasada.
Miren que el ejercicio, ¿qué nos está indicando? Ah, pues simplemente es como si yo tuviera una concesionaria de carros. Miren que yo tengo un precio comercial de un vehículo cualquiera, tengo unas placas de unos vehículos, unas marcas y el modelo que yo tengo en carros para vender, ¿cierto? Y miren que de ahí para allá yo tengo una serie de, de columnas que tengo que ir llenando. ¿Cómo las voy llenando? De acuerdo a las características que tengo debajo, ¿cierto? Miren que yo tengo 6 columnas, ¿sí? Que corresponden a los mismos 6 ítems que yo tengo abajo. Entonces, observen que el primero me va a decir, para calcular el número del motor. Miren que el primero a mí me dice, el número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo, ¿cierto? Entonces, miren que aquí, con el primero que yo estoy leyendo, miren que yo primero tengo que sacar los datos de la placa, ¿cierto? Porque me está diciendo los 3 primeros caracteres de la placa. Entonces, en ese orden de ideas, yo tendría que sacar de placa del vehículo WSB, ¿cierto? Y me está diciendo, y los 2 últimos caracteres del modelo. Los 2 últimos caracteres del modelo tendría que sacar 85 y tendría que unir los 3 primeros de la placa y los 2 últimos del modelo y así se formaría el número del motor. Ah, bueno. Entonces mire que lo primero que hice fue analizar es cómo voy a sacar ese tipo de información, ¿cierto? Ya lo hice. Ahora sí, voy a mirar cómo lo hago. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado, muchachos. Cuando nosotros apenas estamos incursionando en el mundo de las fórmulas y de Excel, yo normalmente cuando me ponen un ejercicio así, miren lo que yo voy a hacer. Yo antes de la columna donde dice número de motor, voy a utilizar 2 columnas. Voy a insertar 2 columnas. Mírenlas ahí. Yo llegué y coloqué 2 columnas. ¿Listo? Denme un segundo, por favor, están amables. Laura, muy buenas tardes. Bienvenida a la sesión. Vamos a mirar. ¿Quién me escribió por aquí? No. Em, Profe, a mí no me aparece la función con cat. Adriana, ¿a ti no te aparece la función con cat? Listo, no hay ningún problema. Entonces ponle cuidado. Como no te aparece la función con cat, pero la función concatenar te aparece. Esa sí, la que yo la escribí Listo, completa, la escribí por li- iniciales y no me sale es concatenar. listo. No hay ningún problema. Utiliza esa que eso es lo mismo. No hay ningún problema. Listo. Por eso Ok, yo le digo, de gracias. pronto tú tienes un Office viejito, ¿sí? Y por Mm, ende, sí. entonces tienes esa función concatenar. Cuando uno tiene el Office viejito, entonces toca utilizar esa. Cuando uno tiene de pronto un computador más nuevo, comprado recientemente, le aparece la función concat, pero ambos, eh,
ambos funcionan exactamente igual. Listo, para que ustedes sepan. No hay ningún problema. Listo. Perdón, Bueno, profe, mire que a mí entonces, en el listadito tampoco me salía, pero yo leí la palabrita en buscar función y ahí me la sacó. De pronto Adri bueno, haga lo mismo. bueno, entonces miren, vengan, yo les voy a mostrar una cosa, muchachos. Pónganle en cuidado. Antes de que sigamos, pónganle en cuidado. Miren que yo quedé aquí metiendo las dos columnas, ¿cierto? Hagan esto, muchachos, pónganle en cuidado. Miren que cuando yo me paro aquí, en esta celda, yo le voy a dar f de x para decirle insertar función, ¿cierto? Normalmente aquí siempre le va a preguntar una categoría. Siempre, por lo general, le va a salir las usadas recientemente. Háganle un clic aquí en este botón combo y escojan las que dice funciones de texto. Escojan texto, ¿cierto? Cuando ustedes escogen texto, miren que ahí les tiene que aparecer todas las funciones en orden. Miren que a mí me aparecen aquí la función concat. ¿Sí ven? Miren, texto, concat. Pero miren que concatenar me aparece. Miren que concatenar no me aparece. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, uno normalmente, ¿qué hace? Cuando en texto solamente le aparece concat, hagan otro clic aquí y dígale todo, el que dice todo. Cuando le dicen todo, vayas hasta la letra C. Entonces miren que eso siempre está en orden. Y vayan y busquen a ver si les aparece. Y miren que me aparece concat y concatenar. ¿Sí ven? Entonces hagan ese ejercicio las dos personitas que no le aparecen. Si cuando usted escoge primero en texto y le aparece concat y no le aparece concatenar, es porque el Office es un poquito viejito, ¿sí? Un poquito viejito es que un 2010, un 2012, un 2013, un 2016 o como el mío, un 2019, ¿sí? Si le aparecen las dos, entonces no hay ningún problema. Miren a ver ustedes y me cuentan cómo les fue, por favor, antes de seguir. Entonces, miren que él puede aparecer en cualquiera de esas dos partes, en todo o en la función de texto. Y me cuentan cómo les va por. Adriana, ¿la buscaste de pronto? ¿Cómo te fue? No estaba, no, no alcancé a llegar allá. Estaba insertando las columnas y ahora me perdí. Bueno, no hay ningún problema, mire. Te voy a volver a retroalimentar. Dale, por favor, en esta parte que dice insertar función en el f de x. Cuando lo Acá presionas, estoy. ¿sí? Cuando Sí, lo presionas, aquí donde dice seleccione una categoría, usted seleccione el que dice todo, por favor. sí, señor. Listo. Ahí estoy. Ahora, como todas las funciones aparecen en orden, baja hasta donde empieza la letra C. La C con O. Código La C con coeficiente. O. Entonces, y te ubicas más o menos en donde empieza C-O-N. Observa que ahí Aparece es aparece concatenar. concatenar solito, concat no lo tienes. No, Listo, no hay ningún problema. Trabájalo con ese, no hay problema. ¿Quién fue la otra compañera que me dijo que no le aparecía? No, cierto ah, que no había nada más, era solamente Adriana. yo creo. Listo, bueno. Entonces, mira que te va a funcionar, no hay ningún problema. Bueno, entonces ponle cuidado. Volvamos acá nuevamente. Entonces, miren que yo ya metí las dos columnas para poder empezar a extraer el primer ítem que me están diciendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, miren que yo les voy a explicar dos maneras de hacerlo. Uno, que es la forma larga, y la segunda es la forma corta, una fórmula que se llama una fórmula anidada. Entonces, vamos a empezar primero por la larga. Entonces, yo voy a escoger lo que me dice, que el número del motor
se genera con los 3 primeros caracteres de la placa. Miren que por eso es que yo escogí y metí 2 columnas, para que ustedes vayan viendo cómo yo hago la extracción de los 3 primeros caracteres de la placa y en la segunda columna los 2 últimos caracteres del modelo. Entonces miren que para yo extraer los 3 primeros caracteres de la placa, voy a utilizar la función que se llama izquierda, ¿sí? ¿Qué me hace la función izquierda? Como su nombre lo indica, me va a coger de la parte izquierda el número de caracteres que yo le indique. Entonces miren que yo aquí le voy a poner igual y invoco la función izquierda. Entonces miren que cuando la empiezo a escribir, él aparece. Yo simplemente le voy a decir doble clic. Recuerden que él me va indicando qué tengo, cuáles son los argumentos. Entonces miren que él me dice cuál es el texto, que en este caso sería la placa del vehículo, luego punto y coma, y me dice cuántos números de caracteres es lo que yo quiero extraer. Entonces, y siempre va a empezar desde el primer carácter. Entonces, miren que yo le tengo que decir ahí, ¿cuántos caracteres? 3, porque aquí me están diciendo los 3 primeros. Si alguien quiere utilizar la ayuda, pues simplemente denle en FX y miren que aquí lo tiene. Aquí va a salir. El texto, miren lo que dice, es la cadena de texto que contiene los caracteres que se desea extraer. Entonces, el texto sería la placa. Yo selecciono la placa. Y el número de caracteres, ¿qué es? Miren lo que dice, especifica el número de caracteres que desea que izquierda extraiga. Si se omite, se asume 1. Entonces, a mí me están diciendo, es los 3. Y miren que aquí me lo va a mostrar. Tengo toda la placa, WSB 982. Y yo le digo, extráigame los 3 primeros. ¿Cuál es? WSB. Mire el resultado. Antes de darle a aceptar. Cuando yo le digo aceptar, ¿qué me trajo? WSB. Y si lo copio hacia abajo, pues ¿qué va a hacer? Que de toda esa columna me va a extraer los 3 primeros caracteres. ¿Listo? Listo. Ahí tengo los 3 primeros caracteres de la placa. Y luego me dice, y los últimos 2 caracteres del modelo. Entonces miren que ya aquí yo ya no voy a utilizar la función izquierda, sino ¿cuál? La función derecha. Es exactamente igual. ¿Qué me va a extraer? De la parte derecha el número de caracteres que le indique. Mire, yo le digo igual, derecha, miren que ahí lo tengo, y es lo mismo, texto y número de caracteres. ¿De dónde lo voy a coger? Del modelo, porque ahí me está diciendo, del modelo. Miren, ustedes ya saben, si quieren utilizar la ayuda, la pueden hacer. Listo. ¿Y cuántos caracteres van a extraer? O voy a extraer 3. Miren que ahí dice 1985. ¿Y cuántos? No son los 3, son simplemente 2. Entonces, él me va a mostrar 85. Del modelo 85. Y miren. Y automáticamente ya tengo los 2 datos. Ahora sí me dice, ¿cómo hago el número del motor? Uniendo estas 2 columnas. Miren, entonces aquí yo ya utilizo ¿cuál? El concatenar o el concat, el que tenga en mi equipo. Entonces, miren, yo le digo, bueno, igual concatenar, entonces él me aparece, simplemente cojo ¿el primer qué? La primer columna, punto y coma, selecciono la segunda y listo, enter. ¿Y el que me va a entregar? La unión de esos dos, WSB 85, mírenlo. Y si lo copio, muchachos, entonces miren que inmediatamente me va a entregar esas 2 columnas unidas en una sola. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo lo hicimos. Entonces, esa sería la forma larga. Para eso yo utilizo 2 columnas alternas. Cojo esta, extraigo lo que tengo que extraer y luego lo uno. Miren que ahí lo tengo. ¿Listo? Bueno, entonces,
Observen que ahí ya vieron cómo lo hice de forma larga, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a mirar la forma corta. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, pónganle en cuidado. Yo le voy a decir aquí control Z para que él me deje el resultado. Y voy a insertar una columnita acá. Pónganle en cuidado, pero es simplemente para que ustedes observen cómo se hace. Miren que yo primero le dije izquierda, luego derecha y luego concatenar. Cuando yo ya adquiero cierta experticia en el manejo de Excel, miren que yo ya no necesito estas dos columnas. Yo voy a hacer una sola fórmula aquí anidada. Entonces, ¿qué es una anidada? Una función dentro de otra función. Entonces, ¿cuál fue la última? Entonces, miren que yo para construir una fórmula anidada empiezo de atrás para adelante. ¿Cuál fue la última fórmula que hicimos? El concatenar. Entonces, miren lo que yo hago aquí. Yo a esto le digo igual concat, ¿cierto? Empiezo con ese, porque es la unión. Ahora, ahí voy a anidar la primer función que fue la función izquierda. Miren lo que yo hago. Ahí invoco la función izquierda. Miren que ahí inmediatamente me la trae izquierda. Miren que él me dice texto y cuántos caracteres. Entonces ustedes ya saben, selecciono placa del vehículo, punto y coma, y cuántos caracteres voy a extraer, 3. Profe, ¿y por qué 3? Porque miren que en la parte de abajo que dice, se genera con los 3 primeros caracteres de la placa. Miren que ahí terminé la función izquierda. Cierro el paréntesis que equivale a la función izquierda. Y aquí le pongo punto y coma. Miren que ahí la terminé, ¿cierto? Y miren que ahora voy a invocar la otra función para traer el 85. ¿Qué función es? Derecha. Entonces miren que aquí tengo el derecho. ¿Listo? Vuelve otra vez con paréntesis. Texto y cuántos caracteres. Miren que voy a escoger del modelo, punto y coma, y voy a escoger 2 caracteres. ¿Sí ven? Entonces miren que ya estoy invocando. Cierro el paréntesis y miren esta función. La principal es concat y anidé 2 dentro de esa, la función izquierda y la función derecha. Miren que ahí cerré el paréntesis de la función derecha. ¿Qué me falta cerrar? El paréntesis de concat. Cierro el paréntesis de concat y miren que la fórmula, hasta ahí la terminé. Entonces, miren la forma larga, la forma corta, perdón. Cuando yo le doy enter, miren que es exactamente el resultado que me dio con la anterior, pero la hice una sola vez, ¿sí ve? En cambio aquí, en la anterior, extraje los primeros 3, extraje los 2 y de último lo uní. Miren que es exactamente igual. Y si yo lo copio, miren que es 2 gotas de agua. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo les quiero indicar a ustedes, muchachos. Ya cuando uno ya termina este curso, entonces vamos a acostumbrarnos en escribir, ¿sí? En anidar una fórmula con otra. Entonces, esto es lo que se llama anidar fórmulas. ¿Listo? Miren ahí, lo hice. ¿Cierto? ¿Cómo les fue, muchachos? Cuéntenme. ¿Qué tal les pareció esta? Chévere. Roldán, cuéntame. Tienes la mano levantada. ¿En qué te puedo servir? Sí, profe, es que, digamos, en el paso anterior donde tenía que insertar las 2 columnas, ¿Sí? mira que se me insertan, pero se me queda ahí el número del motor concatenar. Te lo corto y lo pego al lado, pues donde está y no me da, no me quiere dar. Entonces no sé Esperen, espere. cómo. Roldán, póngale cuidado. Usted insertó primero estas 2 y no le dan. Sí me dan, profe, sino que Sí.
se me queda en una de esas el número del motor concatenar. Pero yo le Listo. doy cortar Entonces, y lo pongo enseguida no, y pega todo listo. raro. Listo. Póngale cuidado, Roldán. Póngale cuidado. Miren lo que yo voy a hacer. Resulta que usted para insertar dos columnas, póngale en cuidado. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a eliminar estas dos. Ya enseguida volvemos a hacer esto. No hay problema. Listo. Entonces póngale cuidado. Vamos a ocultar esta por aquí. Miren que ahí está el ejercicio como inicialmente lo vimos, ¿sí o no? Póngale cuidado. Usted necesita insertar dos columnas acá. Miren lo que yo hago, Roldán. Yo me paro en la letra E, miren, y yo selecciono. Miren donde estoy ubicado el cursor. Donde me aparezca esa flechita hacia abajo. Voy a seleccionar la columna E y la F, las dos al tiempo. Cuando la seleccione, dele por favor clic derecho y dígale insertar y mire cómo me las inserta. Dos al lado izquierdo de concatenar. Mire a ver si le da por favor. ¿Cómo te fue, Roldán? ¿Sí te dio o no te dio? No, espere, pues creo que era, no, en este momento no me está dando, pero creo que es porque estaba haciendo el paso a paso del corto. Entonces lo tengo Ya. abierto y ya se me sale todo. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir otra vez. A ver cómo me va. Hágalo tranquilo que lo volvemos a hacer, no se preocupe. Ciérrelo y lo volvemos a hacer. No hay ningún problema, tranquilo. Sí, listo, profe, ya me dio. Listo. Ahora sí, bueno, listo. No hay ningún problema, tranquilo. Bueno, entonces, ahora, Sí, Roldán, ¿entendiste las dos funciones que acabamos de hacer ahorita o no? sí, profe, sí lo Sí. entendí. Muchas gracias. Entonces, miren Sí, que señor. ahí yo las tengo. Miren que ahí yo las tengo por si acaso. Miren cómo quedan cuando yo inserto las fórmulas. Primero, igual izquierda, ¿sí? La celda y cuántos caracteres. Luego, con la función derecha, ¿sí? Miren la función igual derecha, la celda en este caso que sería de 3, punto y coma, y cuántos, 2. Y luego en concatenar, pues yo simplemente lo que estoy usando es la función para unir las dos celdas que acabo de sacar, que serían la E y la F. Miren ahí y ahí lo tengo, ¿sí o no? Para que me muestre las dos. Y aquí, pues simplemente en esta nueva columna, lo que hice fue anidar esas dos en una sola. Entonces miren que ahí ustedes ahí tienen la forma larga y la forma corta. ¿Cómo lo trabajan? Como ustedes quieran. No es una camisa de fuerza, ¿sí? Mientras uno escoge, como yo les digo, mientras uno coge la experticia, entonces es mejor uno hacerlo así. ¿Listo? Miren que da exactamente igual. Bueno, vamos a coger ahora cómo vamos a hacer el número de chasis. ¿Listo? Entonces, miren que para sacar el número de chasis es el literal 2. ¿Cómo lo sacamos? El número del chasis se genera con el segundo y tercer
carácter de la placa. Entonces, segundo y tercer carácter. Entonces, miren que aquí yo lo tendría que sacar con SB. Miren que la W en este caso no me serviría. Entonces, miren que aquí yo ya no puedo utilizar la función izquierda. Aquí ya tengo que utilizar una nueva función que se llama extrae para que él me posicione cómo hacemos eso. Entonces, póngale en cuidado. Entonces, miren que aquí donde está el número del chasis, yo me voy a parar número de chasis y código del vehículo y voy a insertar dos columnas para que lo hagamos de la forma larga mientras escogemos, pues, como les digo, la suficiente experiencia para hacerlo de la forma corta. Entonces, miren que ahora ya me está diciendo segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, la función que vamos a utilizar se llama la función extrae. ¿Qué hace esa función extrae? Entonces, miren que yo voy a utilizar el f de x. La función extrae, ¿para qué sirve? Miren que dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales. Entonces, miren que esta función extrae tiene tres parámetros: el texto, la posición inicial y el número de caracteres. Entonces, el texto siempre va a ser el mismo, la celda a la que yo voy a hacer referencia. En este caso, me están diciendo que es la placa. Miren que dice, el número del chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, yo escojo el texto, la placa. Ahora sí, ¿cuál sería la posición inicial? Miren que aquí me está indicando posición inicial. Es la posición del primer carácter que se desea extraer del argumento texto. El primer carácter en texto siempre es 1. Entonces miren que aquí dice, el número del chasis se genera con el segundo y tercer carácter. ¿Cuál sería la posición inicial? El número 2, porque está diciendo el segundo. Miren que yo voy a poner el número 2. Cuando yo le digo el número 2, él se va a ubicar en la letra S. Y luego, ¿cuántos caracteres son los que voy a extraer? Mire que el número de caracteres especifica el número de caracteres de texto que se desea o que voy a devolver. Entonces, miren que abajo me dice el segundo y tercer carácter. ¿Cuántos caracteres son? Son 2. ¿Sí? Miren que la posición inicial es el 2. Pero ¿cuántos caracteres? Mire que este segundo se convierte en primero y el tercero se convierte en segundo. Para yo decir cuántos números de caracteres, 2. Y miren que aquí abajo, en el igual, me va a entregar SB. Es lo que necesito. Mire, segundo y tercer carácter de la placa. Mírenlo ahí, SB. ¿Sí ven? Entonces, miren que yo primero debo de entender mi función. ¿Qué es lo que necesito? El extrae. ¿Cuál es la posición inicial y cuántos caracteres voy a extraer? 2. Entonces, miren que en este caso ya me los va a mostrar. SB, mírenlo ahí. Listo. Lo copio. Ya lo tengo. ¿Listo? Miren que ahí saqué lo primero, el segundo y tercer carácter de la placa. Y luego me está diciendo, y el tercer y cuarto carácter de la marca. Tercer y cuarto carácter de la marca. Entonces, póngale en cuidado aquí. La misma función, igual, extrae, ¿sí? Miren, listo. Vuelvo y activo este. ¿Cuál es el texto? Recuerden que el texto me está diciendo que es la marca. Me paro en la marca. Listo. Miren, ¿cuál es la posición inicial? El tercero. La posición inicial es el tercero. ¿Y cuántos caracteres? Miren que también son 2, el tercero y el cuarto. ¿Cuántos? 2. Miren acá.
pero él se va a parar en la tercera posición. M-A-Z. Le miren que la tercera es la Z. Y dos posiciones, 1 y 2, ZD. Mírenlo ahí. Y le decimos aceptar. Véanlo ahí. Y si lo arrastro, miren que ahí me va a entregar de la placa, el segundo y del tercero, y de la marca me va a entregar el tercero y el cuarto. ¿Qué me resta hacer en concat? Pues simplemente unirlos para encontrar el número del chasis, que esa es la función más fácil. Concat, ¿cierto? Simplemente señalo el primero, punto y coma, el segundo, enter, y miren que aquí ya me va a entregar SBZD y lo arrastro. Véanlo ahí, ¿sí? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí o vamos como? Víctor, David, Laura, Catalina, ¿cómo vamos? Profe, me hace un favor, ¿puedes repetir la última del CONCAT, Adriana, con mucho gusto, claro que sí. por favor? Simplemente en el número del chasis es unir las dos columnas, ya sea con concat o concatenar. Mira, como tú tienes concatenar, hagámosla con concatenar. Igual, concatenar, ¿cierto? Yo la escribo y simplemente selecciono el primero, que es SB, punto y coma, selecciono el segundo. Listo, cierro paréntesis, le doy enter y miren que me aparece los 4 caracteres porque tengo que unir esas dos columnas. Y miren que ahí, si la arrastro, él me da. Listo. Adri, ¿cómo nos fue con esa? Miguel, muy bien. Concat extrae B3, extrae C3, 2. Listo, muy bien. Miguel, ¿y te dio con esa fórmula? Señor. Listo, bueno, muy bien, sin problema. Los demás, Catalina, Laura, ¿cómo les fue? Víctor, ¿cómo le fue? Profe, me Cuénteme. muestra otra vez, por favor, el ejercicio. Me lo muestra, yo verifico con mis resultados, por favor. Claro, bien pueda. Míralo, ahí está. Míralo. Míralo a ver. ¿Me paro en ese o me paro en los otros dos? ¿En cuál quieres que me ubique? Profe, en la columna ahí, por favor. En la columna I, ahí estoy, mi linda, mira. En la columna I, extrae, mire que el primero es B3, ¿sí? Ajá, Porque el B3 es la placa, punto y coma, 2, porque es la segunda posición, punto y coma, y ¿por qué 2? Porque son dos caracteres. sí, correcto. ¿Listo? Y la J. Listo. Y la J, miran acá, es igual extrae C3. ¿Cuál es el C3? La marca. ¿Por qué la Con la marca. posición 3? Porque me está diciendo que es el tercer y cuarto. ¿Y por qué 2? Porque tengo que extraer el tercero y el cuarto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Y ya lo último simplemente es unirlo con el concatenar. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿cómo nos fue por aquí? María López, Mayra Teortúa, Lady, Roldán, Luisa, Wilson y Miguel. ¿Cómo nos fue? Bien, profe. Bien. Sí, listo. Luisa, manito arriba, perfecto, sin Muy bien, problema. profesor. Sí, Excelente. también. Bueno, Miguel, ¿cómo nos fue? Perfecto también, ¿cierto? Sí, señor, muy Listo. bueno. Bueno, muy bien. Catalina y Laura Oviedo, ¿cómo nos fue? David.
Bien, Listo, profe. Cata, muchas gracias. Perfecto. Laura, ¿cómo nos acabo de ir? Listo, David, muchas gracias. Víctor, también. Miremos qué nos escribe Víctor. Bueno, Profe, qué pena, me muestra nuevamente el chasis, por favor. claro, véalo ahí, mi vida. Pero ¿cuál de las dos? ¿Las dos o la unión? No, ¿Cuál te ya, muestro? capitular el Sí. chasis, sí, ya. Ujú. Ya me dio, profe. Bueno, muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, con todo gusto. Víctor, yo ingresé algo tarde, tuve un inconveniente, listo. Pero, ¿ya lo pudiste solucionar, Víctor, o quieres que te explique algo? Tranquilo, con toda confianza, no hay ningún problema. No, Para profe, eso entonces hágale, estoy. continúe, que si alguna cosa yo me desatraso, pero continúe con la Bueno, clase. listo. No se Hágale devuelva, porque hágale. mire que todo el ejercicio de aquí en adelante es con ese, ¿sí? Sí, Entonces no hay ningún problema. Si quiere, deje los primeros ahí o si necesita, yo le retroalimento. No hay ningún problema. Claro que sí. no, Bueno, hágale, profe, que yo vamos a las cojo mirar. de una. Bueno, vamos a mirar entonces ahora cómo hacemos para el código del vehículo, que es el número 3. Miren que el número 3 me dice, el código del vehículo se genera con el número del motor y el número del chasis. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Miren que aquí es el más fácil de todos. Simplemente concatenar el número del motor y el número del chasis y lo unen acá. Entonces miren que aquí ya no toca ni extraer ni hacer la izquierda-derecha, simplemente es igual la función concat, ¿cierto? Escojo el primero, que es el número del motor, punto y coma, escojo el número del chasis y simplemente denle en enter. Miren que es la unión, ¿cierto? Es la unión de esos dos. Ese es el más sencillo. Véanlo ahí. Y simplemente cojo, ¿cierto? Miren que estamos despacio para que lo vayan entendiendo sin problema hasta que lo logren hacer. ¿Listo? ¿Fácil o no? Miren que ese sí estuvo sencillo de hacer, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, no tenemos problema con ese. Bueno, vamos para el siguiente, muchachos. Vamos ahora para el código del propietario. Entonces, miren que es el número 4. ¿Listo? Bueno, voy a ocultar estos para que me vayan subiendo. ¿Listo? Vamos a mirar el código, el número 4, código del propietario. Miren cómo se genera. El código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo. Entonces, yo vengo aquí, quinto y sexto carácter del código del vehículo. El primero es la W, el segundo es la S, el tercero la B, el cuarto el 8 y el quinto sería 5. Y me dice quinto y sexto. Miren que yo tengo que capturar 5S. ¿Listo? Entonces, vamos al código del propietario, vamos a insertar una sola columna. Entonces, digámosle insertar una sola. Porque miren que me toca es saber el quinto y sexto carácter del vehículo y en el concat tengo que unir esta extracción con todo el modelo. Miren que me está diciendo y el modelo. El modelo es completico. ¿Listo? Entonces, yo me voy a parar aquí y le voy a decir igual la función extrae. ¿Cierto? Listo. Me dice que lo tengo que hacer con el código del vehículo.
Entonces, recuerden, ¿cuál es el texto? Entonces, el texto es el código del vehículo. ¿Cuál es la posición inicial? Miren que muy clarito nos dice el quinto. Listo, yo le pongo el 5. ¿Y cuántos caracteres son? Pues simplemente es el quinto y el sexto, serían 2. Quinto y sexto. Miren que yo siempre lo cuento. Y miren que aquí en el igual, ¿qué me está diciendo? 5S. Ah, lo tengo bueno. Mírenlo ahí. 5S. Ahí lo tengo y lo copio. ¿Listo? Bueno, ahí lo tengo. Entonces, miren que me está diciendo. ¿Cómo es? Entonces, son esos 2 caracteres que acabo de sacar más el modelo. Entonces, yo ya utilizo, simplemente es la función concatenar. ¿Listo? Ya le pongo el concatenar. ¿Cuál sería el texto 1? Los 2 primeros que acabo de sacar. Punto y coma. Y me está diciendo que el modelo completo. Me voy y busco el modelo, selecciono el modelo y simplemente enter. Mírenlo ahí, 5S 1985. ¿Sí? Miren. Y lo copio. Véanlo ahí. ¿Sí? Entonces, miren que es entender el ejercicio. Por eso le digo, mire que siempre el ejercicio va a depender de la lectura que usted haga. Interprete primero. Miren, algunas veces, muchachos, a mí me toca explicar, cuando les estoy explicando esto, hagámoslo primero en una hoja. Y así es como uno aprende. Miren que la mayoría de ingenieros de sistema, cuando están programando, a uno primero le dice, haga el código en papel, interprételo y luego tradúzcalo. Lo mismo pasa cuando uno está trabajando en Excel. Algunas veces hay personas que necesitan rayar porque son muy visuales antes de hacerlo. Ráyelo primero en papel, entiéndalo y ahí sí vamos a traducirlo aquí con los números. Miren, ahí lo tienen. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Algún problema con este o no? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe, gracias. Listo, perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es el número del seguro del robo. Miren que ya nos quedan 2 nomás. ¿Cómo hacemos con el seguro del robo? Miren lo que dice. El número de seguro se genera con los 3 primeros caracteres del código del vehículo. Los 3 primeros caracteres. WSB. Listo. Y la placa completa. Bueno, perfecto. Entonces, démosle insertar. Y aquí entonces ya nos están diciendo, miren que aquí yo ya no voy a utilizar la función extrae, sino ¿cuál función? La función izquierda, porque me está diciendo que los 3 primeros caracteres del código del vehículo. Miren, entonces yo tengo que ir analizando qué función es la que utilizo. Entonces miren que escojo izquierda, escojo el código del vehículo que es el texto, punto y coma, ¿cuántos caracteres? Los 3 primeros. Si alguien necesita la ayuda, ustedes saben que lo pueden hacer. Miren que escojo todo y cuántos caracteres, 3, y me dice WSB. Miren el resultado. Listo, lo encontré. ¡Pum! Lo arrastro. ¿Listo? Miren que ahí lo tengo. Y me dicen que es este más la placa. ¿Listo? Entonces yo simplemente igual concat. Entonces, selecciono este que acabo de hacer, punto y coma, ¿y cuál más? Y la placa completa. Escojo la placa y le doy enter. Miren ahí cómo queda. WSB 982. Miren, es el seguro del robo. ¿Listo? Y lo arrastro. Listo. ¿Sí ven? Entonces,
Siempre, muchachos, lean bien y entiendan lo que nos está pidiendo. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, el código contable. ¿Cómo sacamos el código contable? Miren que ese es el fácil. El código contable se genera con la placa, número del motor y número del chasis. Entonces, ¿qué me toca unir? La placa, número del motor y número de chasis. Es simplemente unir esas tres. ¿Cómo se hace? Pues simplemente igual con cat, ¿cierto? Me dicen que el primero es la placa, entonces selecciono la placa, punto y coma. El segundo es el número del motor, punto y coma. Y el tercero es el número del chasis. Listo. Terminé. Enter. Miren ahí. Es la unión de todo. Véanlo ahí. Y simplemente traquen. Lo arrastro y miren, completé todo el cuadro. ¿Sí ven? Uno por uno. Con cat, con este. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo primero, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es leer bien qué nos están pidiendo para poder realizar cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Miren que ustedes, a medida que van utilizando esto, entonces yo ya puedo hacer, como alguien me lo puso ahorita, aquí en el chat. Profe, yo lo hice ¿con el qué? Con el, con el concad, con el corto. Listo, muchachos, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden hacer, como hizo Miguel Londoño, que lo trabajó con el concad y las funciones. Listo. Entonces, a medida que ustedes vayan trabajando eso, van adquiriendo ese nivel de experticia y lo pueden ir haciendo. Muy chévere para que lo hagan así. ¿Listo? Pero muy bien. ¿Listo? Muchachos, ¿algún problema con eso o no? ¿O todo bien? ¿Sí? Bien, profe. Bueno, entonces, muchachos, listo. Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Sin problema. Bueno, entonces miren que aquí hemos terminado este ejercicio de conca. ¿Listo? Perfecto. Vamos a trabajar ahora estos dos últimos ejercicios, ¿sí? Miren que este ejercicio que vamos a trabajar también es de mucha lógica. Entonces vamos a ponerle cuidado. Miren que la penúltima hoja dice BD y la siguiente dice ejercicio. Entonces vamos a pararnos primero en BD y vamos a observar qué tenemos. ¿Listo? Entonces, observen que en BD tengo dos tablas, la tabla 1 y la tabla 2. En la tabla 1 tengo 4 columnas con un producto, una descripción, un grupo y a qué inventario pertenece. ¿Cuántos productos tengo? Tengo 15 productos, ¿cierto? Cada uno con su descripción, cada uno al grupo que pertenece y el número de inventario, ¿cierto? Miren que no tengo nada más. Una tablita de 15 productos. Y en la tabla número 2 tengo algo que se llama un código del país de 3 letras y tengo el país al que corresponde. Miren que, ¿sí? Están todos los datos. Cada una de las tablas tiene sus identificadores. Producto, descripción, grupo, inventario. La tabla 2, código del país y país. Miren que tengo los datos completos. No me falta ninguno. ¿Listo? Pero que tengo además de ahí para abajo. Entonces miren que yo tengo
13 puntos que tengo que utilizar. ¿Listo? Pero simplemente vamos a poner hasta el punto número 10, porque miren que no hemos empezado a utilizar todavía la función contar sí y sumar sí, conjunto. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo hasta el número 10. Entonces miren que ya miramos qué había en esto. Miren que yo tengo unos ítems. El primer punto, insertar 3 columnas después de la columna A. Separar la columna A en comas, texto en columna. Entonces ustedes dicen, profe, ¿y eso qué significa? Resulta que estos puntos, estos 10, estos 13 puntos, son los que yo tengo que realizar donde me dice ejercicio. Entonces miren que yo me voy a parar en la hoja que dice ejercicio y miren lo que yo encuentro. Una tabla, ¿sí? ¿De cuántas columnas? 2, 4, 6, 8, 9 columnas. Cada uno tiene sus identificadores, claro, ¿sí? Miren que la columna A, o vamos a empezar desde la columna B. La columna B tiene producto, tiene descripción, tiene grupo, tiene código del país, año, mes y venta. ¿Sí? Pero, oh sorpresa, en la columna A. Miren que la columna A tiene 4 columnas metidas en la columna A. Profe, ¿cómo así que 4 columnas? Claro, miren que yo tengo algo que se llama fecha, coma, factura, coma, precio, coma y cantidad. ¿Listo? Entonces miren que cuando ustedes encuentran eso, uno dice, profe, ahí hay un error. O puede ser que eso lo capturaron, ¿sí? Entonces, el tema que les voy a sugerir ahorita, que vamos a ver, es precisamente este que tengo aquí, el que se llama texto en columna, que es lo que vamos a aprender a organizar cuando me entregan un texto para yo dividirlo por columnas, porque miren lo que les estoy diciendo. La primer columna tiene 4 columnas, profe, ¿y yo cómo separo eso? ¿Listo? Entonces, póngale en cuidado. Entonces resulta que por aquí, denme un segundo, vamos a abrir la guía. Entonces, observemos que el segundo tema por aquí nos dice un texto en columnas. Entonces vamos a mirar qué significa eso. Entonces dice, cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, podemos utilizar el asistente para convertir texto en columnas. Este asistente nos ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente. Su uso es muy sencillo. Basta con seleccionar la celda que contiene el texto y que contiene algún tipo de separador que usa Excel para crear cada una de las columnas. Ojo lo que nos está diciendo. Miren que dice, su uso es muy sencillo. Basta con seleccionar la celda, en este caso la columna A, que contiene el texto, todo ese texto. Y miren además lo que nos dice, que contiene algún tipo de separador que usa Excel para crear cada uno. Ustedes dirán, profe, ¿y qué es un separador? Observemos estos datos. Miren ¿qué pasa después de fecha? Fecha, coma, factura, coma, precio, coma, cantidad. ¿Cuál es el separador? La coma. Profe, pero miren que en este tipo yo puedo encontrar un separador que sea un símbolo de interrogación. Ese es el separador. Profe, encontré un guión. Profe, encontré el símbolo de número. Usted puede encontrar cualquier tipo de separador.
Lo importante es que tenga un separador, ¿sí? Porque miren qué nos está diciendo. Entonces, observemos aquí en esta hojita el ejemplo. Miren que cuando yo me voy a la pestaña de datos, ¿sí? A la opción que dice texto en columnas, miren lo que él me saca. Divide el contenido de una celda de Excel en varias columnas. Por ejemplo, puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en dos columnas distintas para los nombres y apellidos. Miren ahí, listo. Miren el ejemplo. Fruta, coma, precio, coma, kilos. Es lo mismo que tengo allá. Miren, fruta, manzana, coma, 100 pesos, coma, 20 kilos. Pera, coma, 200 pesos, coma, 50 kilos. Naranja, 500, 800. Yo necesito convertir eso. Entonces, póngale en cuidado. Resulta que ustedes en la guía 2, el segundo archivo que ustedes tienen, el que se llama texto en columnas. Vamos a abrirlo. Hagamos una pequeña práctica antes de pasarnos en esto. ¿Listo? Entonces vamos a abrir ese archivito, por favor. El que dice texto en columnas. Mírenlo acá. ¿Listo? Y vamos a realizar los dos primeros ejercicios. El que dice texto en columnas 1 y texto en columnas 2. ¿Listo? Por favor. Me avisan, porfa, cuando lo tengan abierto. O si lo tienen, ¿continuamos o qué? Sí, Sí, profe, profe, ya ya. está bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a observar una cosita. Miren que el primero, el que dice texto en columnas 1, analicemos la información. Miren la columna A. Miren que yo tengo aparentemente un documento, ¿cierto? Miren que tiene un espacio, ¿cierto? Miren que hay algo que dice Camila, un nombre, tengo un espacio, Torres, como quien dice el primer apellido, un espacio y tengo el segundo apellido. ¿Sí ven? Si yo miro esos datos, los 8 primeros datos, todos tienen las mismas características. Documento, el primer nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Pero miren, oh sorpresa, lo que yo encuentro al lado derecho. Un cuadro con cada columna ya que se distingue. La primer columna que está en E dice documento, luego nombres, luego primer apellido y luego segundo apellido. Entonces miren que yo lo que voy a hacer es que esto que tengo aquí, lo voy a tratar de meter dentro de este cuadro. ¿Cómo lo hago? Entonces, mucho cuidado. Lo primero, para usted trabajar el texto en columnas, es seleccionar la información. La selecciono del primero al último. ¿Listo? Entonces, miren que ahorita estábamos leyendo pestaña, datos, y aquí voy a utilizar en herramientas de datos algo que dice texto en columnas. ¿Sí? Entonces, miren que yo le voy a dar un clic a texto en columnas y él automáticamente me muestra una ventana que me va a decir asistente para convertir texto en columnas, paso de 1 de 3. ¿Listo? Miren lo que dice. El asistente estima, calcula, predice que sus datos son delimitados. Muchachos, si el mismo programa le dice que son delimitados, háganle caso. ¿Sí? Porque me está diciendo, si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describe. Miren lo que dice, tipo de los datos originales.
elija el tipo de datos que describa los datos con mayor precisión. Entonces, miren que ya está seleccionado algo que dice delimitados. ¿Qué significa delimitados? Caracteres como comas o tabulaciones separan los campos. ¿Qué estoy viendo yo de esa información? ¿Cómo separa el documento del nombre? ¿Cómo separa el nombre del primer apellido y cómo separa del primer apellido el segundo? Con un espacio, con un tabulador. ¿Listo? Miren que en la parte de abajo él me muestra vista previa de los datos. Listo, lo voy a dejar tal cual me aparece y le voy a dar clic en siguiente. Yo le doy en siguiente. ¿Listo? Y observe que él ya pasa al asistente paso 2 de 3. Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. Miren que en el cuadrito que aparece separadores y aparece automáticamente seleccionado la tabulación. Está activo. Pero miren que debajo me aparece punto y coma, espacio y otro, por si encuentro un carácter especial. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a quitar o a deseleccionar el que dice tabulación. Y ojo, miren que cuando yo active alguna opción de los separadores, en la parte de abajo, miren lo que va a pasar. Yo quito lo de tabulación. Miren que no ha pasado nada. Y ahora seleccione el que dice espacio. Miren que selecciono espacio y dígame qué pasa con la vista previa de los datos. Miren que automáticamente le puso como las columnas. Estaba sin columnas y ahora me quedaron 4. El documento, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Alguien dirá, profe, en el último apellido no puso la línea. Claro, él no pone la línea. ¿Por qué? Porque ese es el final de la línea. Si hubieran más datos, pues él pone la línea. ¿Listo? Hasta ahí bien. Vamos a darle clic en siguiente. Yo le doy en siguiente. Y miren que ahorita ya pasamos al paso definitivo, al paso 3 de 3. Miren lo que dice. Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos en columnas. Miren que aparece primero general. ¿Qué dice de general? Convierte los datos numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. Es lo que necesito, claro. Miren que hay otros que dice texto, otros que dice fecha. Y miren que aquí me aparece el destino. Y miren que en el destino él va a poner los datos nuevamente ahí, donde me dice, miren que está como valor absoluto. En la celda A1. Yo no los necesito ahí. Yo necesito esos datos que empiecen a partir de E2. Entonces miren lo que yo hago. Yo me paro en destino, borro y cuando esté ubicado aquí, vengo y selecciono esta celda, E2. Y miren cómo lo pasa. Igual a E2. Miren que aquí simplemente selecciona los datos. Ustedes le van a dar clic en finalizar. Y miren lo que pasa. Saca un mensaje y dice, aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlos? Y usted dice, pero ¿cómo así que datos? Claro, miren que están los identificadores de las columnas. Por eso le está diciendo que ahí hay datos. Díganle simplemente aceptar. Y miren lo que pasa. Coge esa columna que tiene 4 columnas, inmediatamente la separa. Documento donde corresponde, nombre donde corresponde, primer apellido donde corresponde y segundo apellido. ¿Listo? Miren qué chévere. ¿Les dio, muchachos? ¿Sí o no? Seleccionamos E2 y después
¿Qué es lo que se le da, profe? E2 y dígale finalizar. Eso es todo. E2, finalizar. Y le voy Y a le, tiene- aceptar, ¿cierto? Aquí hay. y le dice finalizar. ¿Qué le dice? Ok. ¿Le Sí, aparece ya le di a algo? aceptar y ya me salieron los Ah, datos en todas las columnas. listo. Y mire que ahí le Ya. aparecen, ¿sí ven? Entonces miren qué chévere que es cuando a mí me entreguen en una sola columna, yo poder ponerlo en todas las columnas que necesito. Listo. Ahora, muchachos, para que acaben de finalizar esa práctica, parecen ahora donde dice texto en columnas 2. Vamos a pararnos ahí, ¿sí? Y observen ahora los datos. Listo. Díganme cuál es el carácter de separación entre los datos. Sino pesos. Muy bien. Entonces, ustedes solitos van a tratar de separar estas 4 columnas y me los van a poner en el mismo cuadro. Recuerden que primero lo seleccionan y hacen todo el procedimiento a ver cómo les va. ¿Listo? Háganle pues. ¿Cómo nos fue? Roldán, muy bien. Adriana, ¿cómo te fue? Bien, Selecciona uno, profe. no, el signo pesos y después en el paso 3, voy ahí. Listo, Ok. listo. Entonces, miren, en el paso 2 le quito el Ajá. anterior, que era un espacio, selecciono otro, símbolo pesos, miren que ahí me pone las columnas. Cuando le Sí. doy siguiente, miren que ahí simplemente borro el destino, que es a 1, y vuelvo y selecciono ¿cuál? Ah, Otra vez E2. No E1, E2. ¿Por qué E1 no? Porque si usted marca E1, le borra todos los identificadores de las columnas. Póngale simplemente E2. Y miren que cuando le dan finalizar, le pregunta que aquí hay datos, usted le dice que aceptar y miren cómo se los coloca. ¿Sí o no? Sí, señor. Adri, Profe, muy sí, chévere. perfecto. Bueno, chévere o no. María, ¿cómo te fue? María López, bien. Sí, muy bien, me gustó mucho. Yo creo que lo voy a utilizar Listo. demasiado. Ah, bueno, eso es lo importante. Miren que ahí, ahorita sí. Listo. Bueno, entonces miren, Wilson, muy bien. Súper esa foto. Muy bien. Bueno, entonces, póngale en cuidado. Entonces, entendido cómo hacemos el texto en columna para que nos puedan pasar ahí. ¿Listo? Entonces, visto esto, vamos a devolvernos al ejercicio de las funciones de texto. ¿Listo? Entonces, vamos a observar una cosita. ¿Listo? Entonces, póngale en cuidado. Resulta que en el ejercicio vamos a observar la primer columna, ¿cierto? Lo que yo les dije ahorita. Ah, profe, mire, aquí encontramos lo que usted nos dijo. En la primer columna hay 4 columnas: fecha, factura, precio y cantidad. Pero antes de que le hagamos cualquier cosa, analicemos los datos, los que están debajo de fecha, ¿cierto? Observen una cosa.
Miren la fecha cómo está. Miren qué fecha dice 42005. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Eso es una fecha? ¿Sí ven? Entonces, ojo, porque desde ahí es donde uno tiene que empezar a analizar todo. Entonces, alguien dirá, profe, eso no es ninguna fecha. No, eso posiblemente sí es una fecha, pero está mal capturada. Está metida en formato número, no tiene el formato fecha. ¿Listo? Y ahorita, cuando estemos haciendo el proceso de convertir el texto en columnas, vamos a ver que esa nos va a convertir en fechas. ¿Listo? Miren la factura. La factura sí no tiene problema. 012 chi, dice así. El precio. Miren que el precio también. 185,981. Y la cantidad 20. Listo. Suficiente. Entonces mire que la mayoría de datos son así. Profe, ¿y cuántos datos tengo? Miren que si yo me voy hasta el final, tengo 2001 datos. Profe, ¿no se consiguió otros más poquitos? Miren, ¿por qué yo les pongo esto? Porque cuando usted hace las cosas bien, a usted le funciona con un dato, con 10 datos, con 20 datos, con 15 datos y con 1000 datos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes observen. ¿Listo? Póngale en cuidado. Miren que si yo me paso a BD y empiezo a leer las instrucciones, vamos a seguir las instrucciones. Miren que el primer punto nos dice insertar 3 columnas después de la columna A. Listo. Me paso para el ejercicio y me dicen que debo insertar 3 columnas después de la columna A. Entonces miren que yo me voy a parar en la columna B, hago un clic sostenido y voy a seleccionar B, C y D. Ahí están las 3 columnas. Me paro en cualquiera de ellas. Clic derecho y le doy insertar. O también le puedo decir control más. El control más, miren, una vez que las tenga seleccionadas, si yo le doy control más, él lo que hace es que me va a insertar columnas. Y el control menos me quita las columnas. Listo. Es como si usted estuviera haciendo clic derecho insertar o clic derecho eliminar. Listo. Entonces yo le digo insertar 3 columnas. Alguien dirá, profe, ¿y por qué no insertamos 4 columnas? ¿Cierto? Porque miren que la columna A tiene 4 datos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué 3 columnas? Porque en la columna A va a quedar fecha. En la columna B, la factura. En la columna C, precio. Y en la columna D, cantidad. ¿Cierto? Entonces, miren que yo no voy a ponerle el identificador a cada columna. ¿Para qué? Si el identificador está en el primer dato. ¿Listo? Ahora póngale en cuidado. Listo, ya insertamos las 3. ¿Qué dice el segundo? Mire que el segundo dice separar la columna A en comas, texto en columnas. Ahí es donde ya tengo que empezar a utilizar lo que necesito. Entonces, póngale en cuidado. Aquí, muchachos, lo primero que usted tienen que hacer es seleccionar los datos. Profe, pero son 2000 datos, ¿cómo hago? Póngale en cuidado. Mire, la mayoría empieza a hacer esto. Cogen el primer dato, un clic sostenido y empiezan a irse así. Y si son 5000 y 10,000 datos, ¿a qué horas termino? Entonces, ojo que hay una manera más sencilla. ¿Cuál es la manera más sencilla? Cuando yo me paro en la celda A1, yo puedo presionar automáticamente las teclas control y la letra E al mismo tiempo. Control y E. Control E selecciona desde el primer dato hasta el último dato. Miren que solamente lo toma hasta el 2001. Control E.
Otra manera que ustedes lo pueden hacer es con la combinación de teclas. Shift, Control y flecha para abajo. Lo coge desde el primer dato hasta el último. Miren. Ya les mostré Control E. La otra. Presiono la tecla Shift, Control y flecha abajo. Miren que él coge hasta el último dato. Cualquiera de las dos maneras es válida. ¿Listo? Bueno, entonces observen que yo cogí y seleccioné todos los datos. Me voy al menú datos, le digo texto en columnas, ¿cierto? Listo. Entonces, el asistente estima, mire que lo mismo son delimitados. Si esto es correcto, entonces delimitados. Le voy a dar clic en siguiente. Entonces, miren que ya le voy a quitar este que dice otro y voy a seleccionar lo que dice coma. Y miren que automáticamente me pone las columnas, cada una. ¿Listo? Le doy clic en siguiente. ¿Listo? Y observen lo que va a pasar. Recuerden que aquí general, él automáticamente me lo va a cambiar como diga. Mire, esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Miren que aquí dice general, convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. Miren que aquí el destino me lo va a empezar a reemplazar en la celda A1 y es donde lo necesito. Miren que si yo le doy finalizar, miren cómo me lo coloca. En la fecha me pone las fechas, la factura, lo que es factura, el precio, mire el precio cómo me lo pone y mire la cantidad. Profe, ahora hizo todo lo contrario, que me puso la fecha bien, pero el precio y la cantidad me lo volvió en fecha. ¿Por qué ocurre eso, muchachos? Porque miren el último paso cuando estábamos convirtiendo eso, ¿sí? Miren lo que dice. Cuando uno escoge general, él asume lo de fecha en fecha, valores numéricos, tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él, a través de la inteligencia artificial, como asume que el primer dato es fecha, para él los demás datos también son fechas. Y ahí está el error. Miren que el precio y la cantidad son números. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Miren que yo puedo seleccionar la columna C y la columna D. Me voy para inicio y miren que aquí donde dice número, aquí en esta parte que dice general, desplieguen el menú y díganle general, escojan general. Si yo le digo general, miren que automáticamente me pone el precio con el valor que estaba, 185,981 y la cantidad 20. Lo pueden dejar así. Miren ahí. ¿Listo? Entonces, ya me quedaron los datos bien como yo los necesito. Fecha donde dice fecha, factura donde dice factura, precio y cantidad. Entonces, yo lo que hago es que voy a seleccionar estas 4 columnas, doy doble clic en la intersección de cualquiera para que me organice los datos de forma correcta. ¿Listo? Para yo tener. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo nos fue con ese? ¿Bien? ¿A todos nos funcionó o a quién no le funcionó? Adriana, bien pueda. Cuéntame, ¿qué te pasó? No, es que cuando me paré ahí en la primera, en la celda A1, creo que borré hasta eso, Sí, lo de la A1, tranquila, y listo. no, desde ahí me perdí. Bueno, tranquila, no hay ningún problema. Hasta ahí, así lo tienes en este momento. Sí, ya escribí, porque sí, ya escribí eso. Ya escribí, ¿cómo Fecha, así que ya factura, escribí? es que había borrado hasta el título y estaba Bueno, seleccionando, entonces me tocó volver a poner fecha, listo, factura, precio listo. y Pero cantidad. miren, exactamente, pero miren, muchachos, que ustedes no tienen que tocar nada. Miren que algunas personas, cuando yo estoy mostrando este módulo, ellos ponen aquí en B,
Profe, aquí yo voy a poner factura. Profe, aquí yo voy a poner precio. Profe, y aquí le voy a poner cantidad. No, muchachos, no tienen que poner nada, porque miren que cuando ustedes convierten esto, mire que cada uno se va a ubicar con su título y con sus datos. ¿Listo? Bueno, Adri, lo tenemos aquí en este momento. Sí, Listo. Ahora, usted está parado en la celda A1. Presione al mismo tiempo el botón control con la letra E y mire que se tiene que seleccionar todos los datos. sí, Listo. ya. Ahora, vamos para el menú de datos, donde dice datos. ¿Listo? Sí, Listo. Ahí vamos a pararnos donde dice texto en columnas. Le das un clic, por favor. sí. Listo. Entonces, miren que ahí el primer pantallazo que le aparece son delimitados. ¿Sí o no? Listo. Sí, Vamos a darle, por favor, clic en siguiente. ya. Entonces, mire que usted tiene seleccionado el último que dice otro, o no sé cuál tendrá seleccionado. Me aparece espacio y otro. Listo, entonces, va a quitar todos los chulos que le aparezca y va a activar solamente la casilla de verificación que dice coma. Mm, Y mire casilla de que en la coma, parte sí. de abajo, donde le dice vista previa de los datos, ya le tienen que aparecer las 4 columnas, ¿sí o no? Sí, señor. Fecha, factura, Listo, precio y perfecto. Muy cantidad. bien. Listo, perfecto. Ahora, démosle clic en siguiente. Siguiente. Listo. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Y miren qué destino le tiene que aparecer pesos A, pesos 1, ¿sí o no? Sí. Listo, perfecto. Entonces, miren que ahí, en cada uno, miren, así lo va a dejar y dígale finalizar. Finalizar. Y Ya. miren cómo le quedó. En cada una de Mm, las columnas, en la primera le tuvo que haber quedado fecha, la segunda, la B factura, la C precio y la D cantidad. ¿Sí o no? sí, 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 listo, señor. perfecto, muy bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Entonces, Sí. observe una cosa. Mire qué fecha le tuvo que haber quedado en formato fecha, pero precio y cantidad también le quedó en formato fecha, ¿sí o no? Sí, precio y cantidad. Listo, listo. Entonces, mira lo que vas a hacer. Vas a seleccionar la columna C y la columna D. Vas a seleccionar esos dos, el que dice precio y cantidad. ¿Listo? Sí, ya. Bueno, entonces, vámonos para el botón inicio, por favor. Le das un clic en el botón inicio y te vas a ubicar Ujú. en la parte que dice número. Mira que en la parte de arriba hay algo que dice general. Vas a darle clic en ese botoncito y vas a escoger el primero que dice general. Y mira que el Sí. precio y la cantidad ya te tienen que aparecer bien. Precio 185,981 y la cantidad 20. Sí, ya. Listo, perfecto. Hasta ahí vamos bien todos. ¿Listo? Bueno, entonces Ok, observen lo que gracias. vamos a hacer ahora. ¿Listo? Dime, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Listo. Ponle cuidado. Mira lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora vamos a pararnos nuevamente en BD y vamos a hacer el punto 3. Miren el punto 3 que nos dice. Utilizar la función izquierda. Miren que ahí nos dice qué función vamos a utilizar con qué columna. Utilizar la función izquierda en la columna producto
para separar el código del producto de la factura. Entonces, nos paramos nuevamente en ejercicio y vamos a analizar factura. Miren qué factura, cómo está, 012 chi. Entonces, ahí me está diciendo, utilice la función izquierda para separar el producto, los 3 primeros caracteres. Entonces, miren que yo le voy a poner igual y voy a invocar la función izquierda. ¿Listo? ¿Cuál es el texto? Entonces, selecciono el primer número de factura que dice ahí, punto y coma, y cuántos caracteres voy a reemplazar o voy a sacar los 3. Miren que cuando yo utilizo el f de x, miren, el texto es 012 chi. Cuando le digo, extráigame los 3, me da 012. Miren ahí. Y miren que si yo me paro en el extremo inferior derecho, cuando el puntero se me convierta a una cruz negra, yo le doy doble clic, observe que él me pone los productos desde el primero hasta el último. Miren, ¿sí ven? ¿Cómo vamos hasta ahí? Arrastrando la fórmula. ¿Vamos bien? Adri, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Los estoy Profe, una arrastrando. pregunta. Claro, las que quiera. Dime, Lady. Pues ¿en yo qué sé te que puedo ahí, servir? yo sé que ahí dice que con la función izquierda, ¿cierto? Sí, sí. Pero si yo lo hago con extraer, también pues también me funciona. También. No Ah, hay ningún problema, claro. Pero ojo, Lady, muy bien, muy observadora. Claro, yo puedo utilizar cualquiera de las dos, Lady. Pero mira, ponle cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre extraer acá, entre extraer e izquierda? Mire que extraer tú tienes que meter 3 parámetros y en izquierda ¿cuántos parámetros son? 2. ¿Sí ves? Entonces, ponle cuidado. Claro, uno dice, profe, para practicar, es que a mí me gusta mucho el extraer. Claro, tú lo puedes hacer. Aquí nos está diciendo la función izquierda, pero lo quieres hacer con eso, dale. No porque yo lo diga, ¿sí? Sino porque uno ya se acostumbra a trabajar con esa herramienta y con esa le va bien, entonces yo lo puedo hacer. No hay ningún problema. Con cualquiera de las dos lo puedes hacer. ¿Listo, Lady? Bueno, sí, señor. sigamos. Listo, perfecto. Bueno, sigamos, muchachos. Póngale cuidado. Entonces, ya extrajimos el producto. Miren ahora lo que nos dice el cuarto punto. Utilizar la función buscar v. Miren que ya nos vamos a meter con la función buscar vertical en la columna descripción para traer el nombre del producto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a analizar esa forma. Miren que yo lo que quiero ahora es que yo tengo que buscar este 012, ¿dónde lo tengo que buscar? En BD. Miren que aquí está el producto 012 y yo lo que quiero es que me traiga el nombre, la descripción. Me tiene que traer pimentón y me lo tiene que poner aquí en descripción. ¿Sí ven? Entonces miren que aquí me está diciendo que utilice esa fórmula de buscar ver. Entonces pónganle en cuidado, se las voy a explicar despacio. La fórmula que nos están diciendo se llama buscar v. Miren que cuando yo utilizo la función buscar, yo puedo utilizar 3 funciones. Buscar sola, buscar h y buscar v. Buscar h es buscar horizontal. Buscar v es buscar vertical. Entonces, yo voy a escoger la función buscar vertical y voy a activar esto. ¿Qué significa buscar vertical? Miren lo que dice. Busca un valor en la primer columna de la izquierda de una tabla.
¿Sí ven? Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada, de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Entonces ya les voy a explicar qué es eso. Miren que yo voy a poner primero el valor buscado. Miren que aquí me dice, es el valor buscado en la primer columna de la tabla y puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. Miren que el valor buscado es el 012, ¿sí o no? Miren que yo le voy a hacer un clic en matriz de la tabla. ¿Qué es eso? Es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan los datos. Matriz buscar en puede ser una referencia, un rango o un nombre de rango. Miren que la matriz, ¿dónde está? Yo tengo que hacer un clic en BD. Y en BD es la tabla número 1. Miren que aquí aparece producto y yo tengo que traer descripción. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a seleccionar esta tabla. Miren, la voy a seleccionar. Miren lo que yo seleccioné. Desde el código 001 hasta el código 15, incluyendo el nombre o la descripción. ¿Sí ven? Entonces miren que de esa tabla yo escogí solamente 2 columnas. Profe, ¿y por qué 2 columnas? Porque recuerden que él va a buscar por la columna de la izquierda el producto, el 012. ¿Y qué me tiene que traer? Lo que hay en descripción. Miren que debajo me dice cuál es el indicador de columnas. ¿Dónde está el nombre? En la columna número 2. Por eso yo de la tabla seleccioné 2 cosas. Entonces, ¿cuál es el indicador de columnas? Me paro ahí y le digo que es el 2. Miren que aquí inmediatamente me dice pimentón. El 012 corresponde al pimentón, claro. Pero miren que me hace falta un dato, el rango. Yo me paro aquí en rango y ¿qué será eso? Miren que dice, es un valor lógico. Para encontrar la coincidencia más cercana en la primer columna es verdadero u omitido. Para encontrar la coincidencia exacta es falso. Entonces, póngale en cuidado. Cuando aquí me diga el rango, yo le voy a poner verdadero o falso. Verdadero, miren que me dice, es una coincidencia aproximada y el valor falso es la coincidencia exacta. Resulta que en Excel, si yo le pongo verdadero, es como si yo le estuviera poniendo un 1. ¿Listo? Y cuando le pongo el valor falso, es como si le estuviera poniendo el número 0. En Excel siempre se trabaja así. Falso, 0, verdadero, 1. Entonces, yo tengo que encontrar la coincidencia exacta, que es el 0. Pero si ustedes, para que recién van a empezar, utilicen las palabras falso. Y mire que aquí automáticamente me trae pimentón. Cuando yo le doy a aceptar, miren que el producto es el pimentón. Si yo voy a la base de datos a verificar, 012 pimentón. Mírenlo ahí. Véanlo ahí. 012 pimentón. ¿Sí ven? Pero observen lo que pasa, niños. Cuando yo la copio, ¿sí? Cuando la copio, miren lo que pasa. Profe, unos productos sí me dan y los otros me dice ND. Y si tú lo vas a mirar para abajo, en todos me saca un montón de errores. Profe, ¿qué pasó? Entonces, mire, ¿cuál es el error que le está mostrando? Que yo lo quise hacer así para que ustedes cayeran en cuenta. Resulta
que la tabla yo llegué y la seleccioné. ¿Se acuerdan ahorita? Yo la seleccioné, pero no la puse como valor absoluto. No la fijé para que no se mueva. Miren que los datos de esa tabla arrancan en A3 hasta A17 o B17. Como yo no la marqué, miren lo que pasa. Si yo me paro en la hoja de ejercicio, miren que aquí dice de A3 a B17. Me paro en el segundo, A4, B18. Miren que él se empieza a correr un espacio y un espacio. Cuando él termina, miren que de ahí para abajo nunca me va a dar. Profe, ¿y entonces cómo se hace? Miren que si yo me paro aquí en Pimentón, vuelvo y le doy f de x, yo tengo que marcar la matriz o fijarla. Yo la selecciono toda y simplemente le doy F4 o función F4 para que me la ponga todo en absoluto. Mire, pesos A, pesos 3, 2 puntos, pesos B, pesos 17. Miren que si yo le doy aceptar y vuelvo y la copio, miren que automáticamente los nombres o la descripción de todos los productos quedan copiados. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces, miren lo importante que es utilizar un valor absoluto cuando estoy trabajando con las tablas. Muchachos, ¿cómo quedamos Profe, hasta no ahí? comprendí lo de falso, pues porque coloca No me falso dio. en esa captura. Listo, ya voy. Roldán, cuéntame. Ya les vuelvo a explicar. Sí, profe, es que qué pena, vea. Es que como le parece Tranquilo. que, cómo es que selecciono o cómo eso pego todo hacia abajo para que me dé la fórmula, digamos en producto, Listo. ¿cómo hago Listo. para Póngale en seleccionar cuidado. hacia abajo? Listo. Póngale en cuidado. Mire, resulta que yo aquí ya la hice, ¿cierto? Miren que yo me paro en el extremo inferior izquierdo donde un cuadrito que esto tiene. Mírenlo acá, Roldán. Miren este cuadrito. En toda la esquina, si usted pone el puntero del mouse, mire que ahí se me va a convertir en una cruz negra. Si usted le da Señor. doble clic, miren que él automáticamente me arrastra la fórmula. Trátela de hacer Ya, a ver si le da. ¿Sí? sí. Listo, perfecto. Bueno, para la compañera que me está Pero para que preguntando, queden todos los 2000. listo. Adriana, tú también, esa. ¿Cómo haces para copiar la fórmula de ahí para abajo? Si le doy control E o cómo es la cosa, yo no me No, acuerdo. ponle cuidado. Mira, Adri, ya te lo voy a explicar. Te paras donde hiciste la fórmula aquí, ¿cierto? Mira que Sí, que es en la el única que tengo. extremo, eso, mira que en el extremo inferior derecho de esa celda hay como un cuadrito ahí. Mira que si yo pongo el puntero del mouse ahí, él se me va a convertir en una cruz negra. Dale doble clic, por favor. Miren que si yo le doy doble clic ahí, él se me copia la fórmula de ahí para abajo. ¿Sí o no? Sí, Listo, doble clic. perfecto. Y le quedaron todos los nombres. No, porque no pude sacar Listo. ¿cómo te Ponle digo? La cuidado. de Listo. Ya te voy a decir, mira, ponle cuidado. Párate en el primer nombre que dice Pimentón. ¿Listo? sí, Bueno, vas a darle un clic en la parte de aquí arriba que dice de- insertar función. Ahí, dale un clic y te tiene ya. que aparecer los argumentos de la función. ¿Sí o no? Ujú, sí, Listo. señor. Te vas a ubicar donde dice matriz tabla. Al Sí, final, miren, vas a hacerle un clic al final.
O sea, al final del 17. De ahí le vas a hacer un clic sostenido hasta el inicio y mira que se selecciona todo. Sí. Listo. Y ahí vas a presionar las teclas FN y la tecla F4. Ay, ¿cuál es esa, la FN? Pues la F4 está FN, arriba. listo, ponle cuidado, ven. ¿Tú tienes un computador de escritorio o estás trabajando en un portátil? Bueno, la FN, ya, FN y F4 me dijo Eso, a la vez. FN y F4, las presiona al Mm, mismo tiempo. Si le da allá. una vez, mire que el valor todo le queda en valor absoluto. Le tiene que quedar pesos A, pesos 3, 2 puntos, pesos B, pesos 17. ¿Te quedó así? Sí, señor. Listo. Dele por favor a aceptar. Aceptar. Listo. Sí, ya. Entonces, mire que estás ubicada en Permite la Pimentón presión. nuevamente. Y ahí te ubicas en el extremo inferior derecho y dale nuevamente doble clic. Si le das doble clic, todos los nombres te tienen que aparecer. Dale pues. Ya me dio. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora voy con Lady. Lady, tú me preguntaste que por qué tengo que ponerle falso o por qué verdadero, ¿verdad? Tú fuiste la que me preguntaste. María, fue Profe, fui María. yo. Fui Ah, yo. listo, qué pena. Listo, María. Listo. Tú me preguntaste que por qué yo aquí en la fórmula tengo que ponerle al final falso o verdadero, ¿sí o no? Listo. Ponle cuidado. Mira que cuando yo me voy a parar en rango, yo tengo ahí que ponerle dos opciones, o verdadero o falso. ¿El verdadero qué significa? Ponle cuidado. Miren que aquí el verdadero dice que es la coincidencia más cercana que encuentre al 012. Si le pongo el verdadero, pero si yo le pongo el valor falso, mire que es la coincidencia exacta. Entonces, ¿qué pasa? Ponle cuidado. Que él cuando encuentre el 012 me traiga el nombre de Pimentón. Entonces yo tengo que encontrar es la coincidencia exacta. Ponle cuidado. Una vez terminemos este ejercicio, yo les voy a mostrar cuando utilizamos una coincidencia aproximada para que puedas entender la diferencia. Porque aquí resulta un poquito enredado. Cuando en el rango yo tengo que poner uno de esos dos valores, por eso dicen que es un valor lógico, o es verdadero o es falso. Entonces, recuerden lo que yo te digo, un valor falso es un valor exacto y un valor verdadero que corresponde al 1 es un valor aproximado. Uno dice, profe, no le entiendo el concepto. Entonces ponle cuidado. Mañana que veamos la clase, te voy a poner el ejercicio para que te quede más claro. ¿Listo? Vamos a practicar con ese. ¿Les parece bien? Sí, profe. Niños, listo. Entonces, vamos a parar la clase ahí y mañana continuamos llenando los demás. ¿Listo? Gracias, profe. Niños, muchas gracias a Muchas gracias, ustedes. profe, que se mejore. Una feliz noche y mañana nos vemos queriendo Dios. Bien juiciosos. ¿Listo? Feliz noche. Bendiciones, profe, que se Gracias, Descansen. recupere. profe. Que Buenas se noches. mejore, profe. Cuídense. Con todo gusto, cuídense hasta mañana. Ay, muchas Hasta gracias, buenas mañana, noches. profe. Gracias. Con todo gusto. Feliz noche.